Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias al Dios de los cielos por darnos esta oportunidad de poder traer la reflexión de la palabra del Señor. Gracias a todos mis hermanos, saludos a todos aquellos que están en esta oportunidad siguiéndonos a través de las redes sociales, el Facebook y el YouTube. Que Dios les bendiga grandemente. En este día vamos a aprender de la palabra de Dios y sabemos que la palabra del Señor es importante para nuestras vidas. La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy vamos a tratar un tema que se titula Es tiempo de perdonar. Así se llama el tema del día de hoy, es tiempo de perdonar. Muy bien, vamos a ir a la Biblia, al libro de Proverbios, capítulo 17, verso 9. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 9, vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Proverbios, capítulo 17, verso 9. Si usted tiene ya su Biblia, acompáñenos en esta noche a poder meditar la palabra del Señor. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Vamos a orar y que el Dios de los cielos nos ayude en este día a poder compartir la palabra con todos ustedes. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, maravilloso, glorioso, misericordioso, por darnos esta bella oportunidad de poder compartir tu palabra a tus hijos, a tus hijas, a aquellos que quizá todavía no han decidido acercarse a ti, Señor, o todavía, Señor, no se han entregado su corazón a ti, Padre. En esta noche, permítenos, oh Dios, poder predicar tu palabra con denuedo y que seas tú, hablando a través de mis labios y ayudándonos a compartir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a aprender a través de la palabra de Dios lo que es este tema, es tiempo de perdonar. Una de las cosas importantes en la vida es el perdón. El perdón puede hacer buenas relaciones, puede mantener una relación, puede mantener una amistad. Gracias al perdón es que muchos de nosotros podemos ser cada día mejores personas. El perdón es algo precioso que se debe de practicar diariamente. El perdón es algo que se lleva en el corazón y aquel que nació de nuevo lo practica. Entonces, ¿qué es el perdón? Leímos el pasaje de la palabra de Dios en el libro de Proverbios 17, 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Qué bello es buscar el perdón. Qué bello es mantener ese perdón en cada uno de nosotros. Mientras estamos en esa actitud de perdón, vamos a poder conservar también la amistad. ¿Pero qué es el perdón? El perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa. Es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa. ¿Alguna vez a usted le han ofendido? Una vez a mí me han ofendido. Creo que de alguna otra manera podemos decir, sí, una vez a mí me ofendieron, una vez alguien me ofendió, y bueno, ustedes y yo somos conscientes que alguna vez nos han ofendido o que nosotros también hemos ofendido. Entonces dice que el perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa. Disculpar. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y quiero enfocarme en esta noche con respecto al matrimonio, porque ya que estamos llevando un tema sobre lo que es la familia, ya hemos visto varios puntos concernientes a lo que es la familia, yo creo que el perdón es una de las cosas que puede mantener familias sólidas. Cuando el hombre, o el esposo en este caso, no aprende y no practica el perdón, lamentablemente siempre va a vivir en una vida de discusión, en una vida donde en su corazón va a arraigar resentimiento. Así como el hombre también es la esposa, la mujer. Cuando la mujer la ofende de alguna otra manera al esposo,
sea con una palabra. La esposa muchas veces dice, yo te perdono. Y muchas dicen, yo perdono pero no olvido. ¿Y por qué? Porque ese perdón no es sincero. Porque el perdonar es olvidar. Entonces, cuando uno no practica el perdón, siempre va a haber rencillas, siempre va a haber pleitos, nunca se va a hablar de la manera correcta, siempre va a buscar el pleito, siempre van a buscar ofenderse el uno al otro. Y lo peor de todo es que el orgullo del hombre no le permite acercarse a la persona a quien ofendió. Y que muchas veces dice, bueno, si él me ofendió, pues que él venga y me pida perdón, porque yo no estoy dispuesto, la esposa dice, yo no estoy dispuesta a ir y a pedirle perdón. Y el hombre de la misma manera dice, ella me ofendió, ella comenzó, ella me dijo esto, entonces si ella quiere que yo la perdone, pues que venga y me diga que la perdone. Pero yo perdonarla, no. Y no sabemos que el perdón tiene que salir de nosotros mismos, pues nosotros somos conocedores de la palabra. ¿Qué pasa si tú eres un varón que conoces de la palabra de Dios? Tu esposa no es conocedora de la palabra, ella no conoce de la palabra, o quizá está apartada, alejada de Dios. Y quizá ella de repente de alguna otra manera te ofendió. Tú eres el varón, tú eres el que conoces la palabra. Y si tú vas a esperar de que ella venga a ti para pedirte perdón, nunca va a llegar. ¿Y sabes por qué? Porque ella quizás no tiene ese conocimiento, porque ha perdido el temor en su corazón. Entonces me corresponde a mí, como varón, dentro de lo que es el matrimonio, irle y pedirle perdón. Pero si ella me ofendió a mí, pero si él me ofendió a mí, eso es el perdón, es ir y dar el perdón a quien muchas veces no lo merece. Tú dices, no, pero él se portó de esta manera, él me hizo esto, entonces yo no estoy dispuesta a perdonarla, ¿no? ¿Cómo me va a ofender de esa manera? No. Y a veces esa es nuestra actitud. Por eso dice que el perdón es una disculpa que muchas veces por una acción que es considerada como ofensa, porque muchas veces ofendemos o no. Y a veces de repente dijo alguien sin pensar, ofendí. Pero justamente como ofendí, tengo que estar dispuesto también a pedir perdón. Y si alguien me ofendió, también tengo que estar dispuesto a perdonar. Entonces, ¿por qué es importante el perdón? ¿Por qué es importante el perdón? Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6. ¿Por qué es importante el perdón? Mateo capítulo 6, ahí en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 14. Mateo capítulo 6, versículo 14. ¿Por qué es importante el perdón? Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Dice la Biblia, perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Por qué es importante el perdón? Porque mientras nosotros perdonamos a quien nos ofendió, también vamos a tener como resultado en que Dios también me perdonará. Y aquí dice la Biblia claramente, la palabra del Señor dice, porque si perdonáis, estamos hablando de perdonar, de disculpar a la persona que nos ofendió, que nos habló mal, quien de repente alguien te habló mal de ti y levantó una calumnia contra ti, algo que era mentira y habló mal de ti, ¿cuál debe ser tu actitud? ¿Ir y a buscarlo y hacerle problemas? ¿Ir a reclamarle y decirle, oye, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes que hablar contra mí? ¿Cuál debe ser nuestra acción? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La Biblia dice, mis amados hermanos, en el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, está hablando a los hombres, relacionando a todas las personas que de alguna otra manera nos ofendieron. Yo perdono a quien me conviene perdonar, sino que es perdonar a todos los hombres, a todas las personas que de alguna otra manera nos ofendieron. Y la Biblia dice, mis amados, que si perdonamos a los hombres sus ofensas, también nos perdonará a vosotros nuestro Padre Celestial. Hay gente que quiere que Dios la perdone, que dice, Señor, perdóname porque en este día te fallé. Señor, perdóname por aquello. Señor, perdóname por esto. Señor, perdóname por lo de aquí y aquí. Y claro, tenemos un Dios de misericordia que está dispuesto a perdonarnos. Pero ojo, que dice aquí la Biblia que si tú perdonas, Dios te perdona. Y vamos a ver más adelante que si tú no perdonas, Dios tampoco no te va a perdonar.
Sí, a veces queremos recibir de Dios el perdón, pero no estamos dispuestos a dar el perdón a quien lo necesita. Porque hay gente que quizá te ofendió y que en este momento se siente triste y dice, ¿cómo hago? Yo ofendí a esa persona. Y no tiene quizá el valor para irte, llamarte y decirte, perdóname. Pero tú que eres hijo de Dios, tú que tienes conocimiento de la palabra, toma tu teléfono, llama a la persona a quien ofendiste. O si la tienes a tu costado, ve y pídele perdón. Si está en el cuarto, si está en la sala y tú sabes que hoy la ofendiste y sabes que tú le hablaste mal, anda y pídele perdón, pídele disculpas, dime perdóname. Si es tu esposa, anda y pídele perdón. Si es tu esposo, dile perdóname, esposo. Si son tus hijos a quien les ofendiste quizá con una palabra, anda y pídeles perdón. Porque el perdón va a fortalecer tu vida en el Señor, porque vas a tener ¿cómo se puede decir? La facultad de poder acercarte libremente a Dios. Porque vas a poder acercarte sinceramente de corazón. Señor, aquí estoy, pido perdón, pero porque en tu corazón también has aprendido a perdonar. Entonces, ¿por qué perdonar? Porque necesitamos, igual como el perdón de Dios, así como Dios nos perdona, tenemos que perdonar. ¿Y por qué debemos de perdonar? Para que Dios nos perdone. Dice, si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? En el libro de Mateo 18. Vamos al libro de Mateo capítulo 18. Es la Biblia, la palabra del Señor, mis amados, es que nos responde acerca sobre este asunto del perdón. Es importantísimo, hermano, vivir siempre reconciliados y perdonándonos siempre unos a los otros, porque Cristo viene y dice, cuidado, por una raíz de amargura pueden ser muchos contaminados y pueden llegar a perder la salvación. Por una raíz de amargura, por un enojo, porque le hablaste mal a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. De aquellas cosas pueden ser obstáculo para que podamos estar un día en la presencia de Dios. Mateo capítulo 18, 21, dice la bendita y santa palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La pregunta podría decir, ¿hay algún límite para el perdón? ¿Hay algún límite que podamos decir, bueno, ya la esposa le dice al esposo, bueno, te he perdonado ya como 100 veces? O mira, aquí tengo anotado porque te perdoné porque no me ayudaste a barrer. Te perdoné porque me levantaste la voz, me trataste mal. Te perdoné porque me dijiste una palabra ofensiva. Te perdoné porque te dije que me ayudaras en eso y no lo hiciste. Entonces yo te voy perdonando, mira cuántas veces. Y hay mujeres que dicen, no, ya basta, ya no te voy a perdonar más porque ya tantas veces te he perdonado que me he cansado de perdonarte. Pero Pedro le dice a Jesús, como quizá a veces tienen como una excusa para decir de que hay un límite para el perdón. Una excusa como para decir, mira, ¿sabes qué? Hasta este punto te voy a perdonar, pero si te pasas de este punto, si te pasas de este número, ¿sabes qué? Hasta ahí nomás será mi perdón. Pero dice la palabra de Dios, mis amados, y Pedro, se le acerca a Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces? 7. Él mismo dice, ¿cuántas veces perdonaré? 7, Señor, porque ya voy perdonando de repente 5, me faltan 2. Me faltan 2, de repente ya voy 6 y me falta 1, o de repente ya cumplí los 7, significa de que ahorita ya no voy a perdonar a nadie. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús acerca de la pregunta que Pedro hace? Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino que te digo hasta 70 veces 7. Y este número tiene que ver con perdonar, que el perdón tiene que ser siempre. Yo no puedo calcular 70 veces 7. Pero lo que sí puedo hacer y entender a través de la palabra de Dios que Jesús quiso decir aquí, que el perdón debe ser continuo. Que no hay un número para pedir perdón. Que no voy a estar con una agenda para decir, mira, ¿sabes qué? Te perdoné por esto, por ello. Y creo que nos faltaría y no estaríamos con un cuaderno tras de la persona, tras del cónyuge, el marido detrás de la mujer para decirle, mira, ya me ofendiste, ya vas número tal. O el esposo o la esposa o los hijos anotando en un cuaderno. No hay límite. ¿Hay un límite para el perdón? ¿Hay un límite donde Dios pueda decir, ¿sabe qué? Hasta aquí te perdoné. Me hiciste esto, me hablaste así.
te portaste así y sabes que ya no te voy a perdonar. No, no hay un límite para el perdón. El perdón es continuo. El perdón es que sale del corazón. Por eso que dijo Pedro, Señor, dice aquí la palabra del Señor. Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí, que me ofenda, Señor? ¿Cuántas veces? ¿7? ¿7 veces voy a perdonar, Señor? No, le dijo Jesús, no es 7, no te digo hasta veces, 7 veces, no, yo te digo que debes de perdonar siempre. Si me ofendió en el día de hoy, pídele perdón. Y si mañana te vuelve a ofender, pídele perdón y perdónalo, por supuesto. Si ofendiste, pide perdón. Y si te ofendieron, pide perdón o aprende a perdonar también. El asunto está en que el perdón debe ser siempre continuo. El perdón es una acción. El perdón es una acción, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que dice, ya bueno, yo te perdono, pero de la boca para afuera. Dice, te perdono, pero de la boca para afuera. Ya te perdono. Si te ofendió el marido, le dices, ya te perdono, pero de la boca para afuera, pero en tu corazón no lo has perdonado. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hay una situación de una situación de un problema, o cuando hay una cierta molestia entre la familia o entre el esposo y la esposa, porque nada es perfecto, ahí sale a relucir si perdonaste o no. Y hay mujeres que dicen, ¿te acuerdas de que me hiciste esto? ¿Te acuerdas que me dijiste eso? De repente ya pasaron como 10 años y se acuerda todavía lo que hace 10 años quizá tú le ofendiste. Quiere decir que no hay en su corazón, no te ha perdonado. Y en tu corazón no has pedido perdón, no has perdonado todavía. Entonces, ¿de qué manera estamos sirviendo a Dios? ¿Con nuestro corazón manchado? ¿Con nuestro ser que no está dispuesto a perdonar? ¿Pero sí queremos que Dios nos perdone? Si nos arrodillamos en el cuarto y a pedirle perdón a Dios cuando no estoy dispuesto a pedirle perdón a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Qué fácil es ir a Dios, pedirle perdón, pero qué difícil es tener la valentía suficiente para ir y pedirle perdón a quien la ofendiste. Te gana muchas veces el orgullo. Dice, no, si es el varón, no, ¿cómo yo voy a pedir perdón? Mejor que ella venga a pedirme perdón. No, demuestra que en el Evangelio todas las cosas son diferentes. En el Evangelio no existe el machismo. Aquí no hay machismo, aquí no hay decir, no, que ella venga porque ella es la mujer, ella es la que tiene que pedir perdón y yo soy el hombre. Aquí yo soy el que manda o aquí soy yo el que ella tiene que venir a mí. No, demostremos que en el Evangelio las cosas son diferentes. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo hasta 70 veces 7. El perdón es una ofensa, algo que se considera como ofensa. Pero dice que es disculpar a otra persona por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o a reclamar un justo castigo o restitución. O sea, si yo perdono, yo no tengo que estar diciendo como deseos de vengarme. O sea, el esposo te ofendió. Le dices, bueno, te perdoné. Pero llegas que en tu mente de repente vengarte de alguna otra manera por lo que él te hizo. O tú como varón quieres vengarte de ellos. De tu esposa. Cuando tengo oportunidad le voy a hacer lo mismo lo que ella me dijo. Así como tú me has tratado, le dice la mujer al esposo, cualquier momento yo te voy a tratar de la misma manera, a ver si te gusta, le dice la esposa al esposo. Eso significa que no hay perdón. Porque cuando tú perdonas, renuncias al vengarte de una persona. Estás renunciando eventualmente a vengarte o a reclamar un justo castigo. Sí te ofendió. Sí es verdad que te ofendió. Y quizá tú dices, pero si me ofendió, entonces merece un castigo. Pero el perdón está dispuesto a quitar eso. Si me ofendiste, si mereces un castigo por haberme ofendido, yo te perdono. Es como Cristo en la cruz. ¿Acaso nosotros no merecíamos estar crucificados como Cristo fue crucificado? ¿Acaso nosotros éramos buenas personas? No, pero Jesús tomó nuestro lugar y nos ofreció su perdón. Éramos desobedientes, pero el Señor murió por nosotros dándonos su perdón. Entonces dice que el perdón, ¿qué es? Es renunciar a vengarse o a reclamar un justo castigo.
optando por no tener en cuenta la ofensa, por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Lo que decíamos en el caso de las esposas o en el caso de los esposos, o muchas veces hasta con los hijos. Entonces, el perdón se practica con toda la familia. Vamos a ver otro pasaje de la palabra de Dios, mis amados, en el libro de San Marcos 11:25. En el libro de San Marcos 11:25 dice la palabra del Señor, San Marcos capítulo 11, verso 25. Aquí hay un modelo de la oración, de lo que Dios quiere para que Dios nos escuche. Dice la palabra de Dios, mire, el versículo 25 de San Marcos 11, versículo 25, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si yo quiero acercarme a Dios, si quiero ir a buscar de Dios, a orar a la presencia de Dios, tengo que analizarme. Y dice aquí, como dice aquí, cuando estéis orando o cuando estés ya para orar, si tienes algo contra alguien, porque nos ofendemos. Pero a veces nos queremos ir directamente a Dios a pedirle perdón. Ir a pedirle a Dios muchas cosas. Pero ofendí a mi prójimo. Entonces, ¿cómo podría decir que Dios me va a escuchar si yo estoy ofendido con mi hermano y quiero ir a acercarme a Dios? Lamentablemente Dios no me va a escuchar y esa oración no va a llegar al cielo, no va a llegar a la presencia de Dios, ni al techo, dice alguien, porque sencillamente no hay un perdón. Entonces, dice aquí, si tenéis algo contra alguno, dice la palabra del Señor, perdonar. ¿Para qué? Para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero tengo que ser consciente. No me puedo acercar a Dios. No puedo ni siquiera orar, ni ayunar, ni leer la Biblia si yo no me he perdonado. ¿Por qué? Porque la falta de perdón va a ser de que no esté tranquilo. Si realmente yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, si realmente yo veo que estoy ofendido con mi hermano, esto me va a llevar a estar intranquilo. Voy a leer la Biblia pero pensando que ofendí a mi hermano. Voy a estar orando pero pensando que ofendí a mi hermana, a mi padre. Ofendí a mi esposo, a mi esposa, ofendí a mis hermanos, los ofendí. Entonces no me puedo acercar así tranquilamente a Dios. Necesito pedir perdón, necesito perdonar a mi hermano. El perdón tiene que ser, si nosotros nos queremos acercar a Dios, si queremos que Dios nos escuche, entonces tenemos que pedir el perdón a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el libro de San Lucas capítulo 6. Vamos a la palabra del Señor. San Lucas capítulo 6. En el verso 37. San Lucas capítulo 6, versículo 37. ¿Qué nos dice la bendita y santa palabra de Dios? Dice la Biblia: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Nosotros no tenemos la facultad para juzgar a alguien. Quiere decir que si alguien cometió un error, tengo que estar dispuesto a perdonar, porque somos humanos y todos nos equivocamos. A veces los hijos se equivocan, ¿cierto? Y hacen cosas que no están bien. Y a veces que el padre le dice: mira, hijo, no vayas por este camino porque te va a ir mal. Hija, ten cuidado, no vayas por aquí porque puedes tropezar. Ay, papá, dice. Ay, mamá, déjame que es mi vida. Ya déjame que yo sé lo que hago. Yo ya soy mayor, soy adulto, yo tengo DNI azul, así que ya deja de controlarme, dicen los hijos. Y se van muchos de la casa porque quieren hacer su propia vida, quieren tomar sus propias decisiones. Y estando allá, muchos de ellos se equivocan. Muchos de ellos cometen errores. ¿Y a dónde creen que llegan después de haber cometido un error? ¿No llegan a la casa de los padres? ¿Y qué hacen? ¿Y cuál es la actitud de los padres? ¿Correrlos? ¿Sacarlos? ¿Botarlos?
¿No es que les des el perdón a tus hijos? ¿Cometió un error tu hija? ¿Cometió un error tu hijo? ¿Qué debes hacer? ¿Condenarlos? ¿Y decirles, sabe qué, vete de mi casa? Porque ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija, ya me has decepcionado como hijo, me has decepcionado como hija, ya no quiero verte aquí en mi casa. No quiero tenerte entre mi familia. Vete y haz tu vida si quieres. No es que tú perdones a tus hijos por los errores que cometieron en lugar de juzgarlos. Tú y yo no estamos dispuestos, no somos Dios para juzgar. Recuerda que un día nos va a juzgar el que está arriba. Él nos va a juzgar por nuestras buenas acciones, por nuestras malas acciones, buenas obras y malas obras. El Señor nos va a juzgar. Pero ¿quién soy yo para juzgar a alguien? ¿Quién es alguien para juzgarme a mí si solo Dios me puede juzgar? Y es justamente que por ello es que tenemos que dar el perdón a las personas. Pero muchas veces esto ocurre, que no hay perdón, hermano, en las familias. No hay perdón. Se hablan, sí, se sientan a la mesa y comen juntos, pero no hay perdón en el corazón. El hombre no ha pedido, hasta ahora no le has pedido perdón a tu esposa de todas las cosas que le has hecho y que le has dicho y la has herido. Pero hasta ahora, ahí donde tú estás, no le has pedido perdón a tu esposa. Estás bien, conversas con ella, le hablas, te ríes, pero en tu corazón tú sabes que no le has pedido perdón a tu esposa. O tu esposa no le has pedido perdón a tu esposo. O tu hijo no le has pedido perdón a tus padres. Porque te has portado mal con ellos. Porque les has tratado mal e incluso te has querido levantar la mano a tus padres. Entonces pídele perdón. Porque ¿cómo quieres acercarte a Dios? ¿Cómo quieres que Dios te escuche si no estás dispuesto a pedir perdón? Si no estás dispuesto a reconocer que ofendiste. Vamos a seguir viendo lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 4. Efesios 4, que dice la palabra del Señor. Estos son principios para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Necesitamos vivir bajo los principios de la palabra. Y el principio te dice que tienes que pedir perdón y tienes que perdonar. El libro de Efesios capítulo 4, en el verso 32, Efesios capítulo 4, en el verso 32, ¿qué dice la Escritura Sagrada? Dice aquí, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, ¿qué te va a llevar a que tú perdones? Porque es difícil es que alguien que no tiene a Cristo en el corazón esté dispuesto a perdonar. Dice la Biblia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué te va a llevar a pedir perdón? La misericordia. Hay gente que no está dispuesta a perdonar y que quizá los errores que cometieron las personas a quienes están a tu alrededor, tú crees que no merecen el perdón, pero todos merecemos ser perdonados. La Biblia dice ser benignos y misericordiosos unos con otros. Solo la misericordia, que si ahí Cristo está en tu corazón y está en mi corazón, solo la misericordia de Dios te puede llevar a perdonar y te puede llevar a pedir perdón al prójimo. Ser benignos unos con otros, dice la Escritura Sagrada. Dice aquí la palabra de Dios. En el versículo 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros a través de Cristo Jesús. Estábamos condenados, merecíamos el infierno, pero Dios en el jardín del Edén prometió que vendría un Salvador, alguien que estaría en la capacidad de poder hacer volver al hombre a Dios. Cristo vino, y aunque lo rechazaron, lo escupieron, lo maltrataron, lo crucificaron, Cristo cumplió con esa misión de morir en la cruz por los pecados del hombre. Y ahora el Señor está dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando vengamos a Él arrepentidos. Porque claro, si yo pido perdón, significa que tengo que estar dispuesto a cambiar.
Porque voy a decirle, por ejemplo, como esposo, le dices a tu esposa, ¿sabes qué, amor? Perdóname. Te arrodillas e incluso hasta le lloras a tu esposa pidiéndole perdón, pero al siguiente día estás haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso no es que estés arrepentido porque ofendiste, simplemente por el momento te llegaste a llevar por la emoción, o quizás sentiste una situación de que dices voy a pedirle perdón, pero ¿realmente estás arrepentido por lo que le hiciste? ¿Realmente estamos arrepentidos de las malas acciones que cometemos? Porque si tú le pides perdón a alguien, entonces estás dispuesto a enmendarlos tus errores, a no cometer los mismos errores. Claro, es cierto que estamos dispuestos, como dice la Biblia, a pedir perdón, pero también tenemos que hacer un esfuerzo de también poder ser personas que si pedimos perdón, pues no voy a ofender. Tratar en la máxima situación no poder ofender a las personas. Pero si de alguna manera lo hacemos, pues tenemos que pedir perdón. Y si te ofendió tu esposo o tu esposa, entonces pídele perdón. Entonces, el perdón tiene que ser también sincero. Mire, vamos a ver un ejemplo en la palabra del Señor. Creo que este ejemplo es claro y que nos va a hablar el Señor en el libro de Génesis. En el libro de Génesis vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Génesis capítulo 27. En el libro de Génesis capítulo 27. Vamos a ver la palabra del Señor en el versículo 41. 27, versículo 41 dice así. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Hemos visto esto en unos días atrás, de que Esaú, después de lo que le hizo su hermano, porque él le robó la primogenitura, y claro que él también se vendió por un plato de lentejas, el asunto es que la bendición ya la tenía Jacob y para él ya no había. Esto hizo que viviera en su corazón un resentimiento, y él mismo lo declaró y lo dijo entre sí, en su pensamiento, dijo, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Yo lo voy a matar. A él no le importó si era su hermano, que si se habían criado juntos, que no les importaba a los padres. Aquí el asunto es que Esaú dijo, va a llegar el día en que mi padre muera, y yo voy a buscar a mi hermano, y yo lo voy a matar. Yo lo voy a matar. Mira ese sentimiento en el corazón de Esaú. Eso produjo de que su madre, Rebeca, le dijera a Jacob que se vaya, que huya, porque su hermano había resuelto matarlo y iba a buscar ocasión, cualquier momento para matarlo. Así que Jacob se va y hace su vida, se casa. Pero mire lo que dice el capítulo 32. Capítulo 32 del libro de Génesis. En Génesis capítulo 32, en el verso 6. Iba a haber un encuentro aquí entre Jacob y Esaú. Pero Jacob era consciente de lo que le había hecho su hermano. Y iba a haber un encuentro entre estos hermanos. Y mire lo que dice el versículo 6. Dice la palabra de Dios. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a ti a recibirte, y 400 hombres con él. Verso 7. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Mire, aquí había un temor en el corazón de Jacob, porque Jacob era consciente que le había ofendido a su hermano. Entonces cuando sabe que Jacob iba a ver a su hermano y Esaú también iba a encontrar a su hermano, los dos se iban a encontrar, entonces Jacob es consciente de decir, yo sé que he ofendido a mi hermano, y lo que él dijo un día que me iba a matar, quizá viene para matarme. Jacob era consciente que él había ofendido a su hermano. Y justamente por ello
iba a ofrecerle regalos, obsequios a su hermano, para obtener el perdón de él. Pero en su pensamiento y en su temor de ser humano, sabía que su hermano venía y que podía matarlo, que iba a venir contra todo lo que tenía Jacob, y tenía temor. Tenía temor. Quizá Jacob ya estaba arrepentido de todo aquello que le había hecho a su hermano, pero no sabía de su hermano si su hermano estaba dispuesto a perdonarlo. Y por eso se angustió, y por eso tenía temor de que su hermano llegue y lo pueda matar. Pero como Dios, hermano, es el que trata en los corazones, como es Dios, mis amados, que Él es misericordioso, y justamente como estamos hablando del tema del perdón, mire lo que dice la Biblia en el capítulo 33. En el capítulo 33, en el verso 1, ¿qué dice la Biblia? Dice, Génesis 33, 1 dice, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José en los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Se da cuenta de algo precioso que nos relata la palabra. Jacob pensaba que su hermano venía a matarlo. Jacob pensaba que aquí se acabaría todo y lo que su hermano le había dicho que lo iba a matar, él iba a cumplir su promesa, por Esaú muchos años atrás lo había dicho, yo lo voy a matar a mi hermano. Y llegó el momento en que tenían que encontrarse. Llegó el momento en que tenían que verse las caras. Jacob estaba arrepentido, pero no sabía qué actitud iba a tomar su hermano. Y cuando ya se llegan a encontrar, mira la actitud de este hombre que había sido el ofendido, porque a él lo habían ofendido. Pero mire lo que dice la Escritura Sagrada, que pero Esaú dice, corrió a su encuentro, dice, corrió a su encuentro y le abrazó. Ese es el amor de hermanos, es el amor del perdón. Y dice la Biblia que se echó sobre su cuello, le besó y ambos lloraron, porque ese es el perdón. Aquí Esaú no dijo, aquí estás, ahora vas a ver, ahora me voy a vengar, ahora vas a ver lo que me hiciste hace años atrás. ¿Crees que me he olvidado? Ahora me voy a vengar. No, hermanos, sino que dice la Biblia de que lejos de vengarse Esaú, dice que corrió tras su hermano, lo abrazó y lloraron. Qué maravilloso es poder perdonar. Qué maravilloso es que tú, como yo, podamos ofrecer ese perdón a las personas que quizá nos ofendieron. Aquí mira cuántos años habían pasado. Quizá Dios tuvo que tratar con el corazón de Esaú. Quizá Dios le tuvo que hacer entender a Esaú que tenía que olvidarse de esa venganza que tenía contra su hermano. Y en el tratar de Dios, Dios puede obrar en mis amados hermanos cuando hay un corazón dispuesto, que Dios pueda obrar en la vida de esa persona. Si tú estás dispuesto que Dios obre en tu corazón, Dios quiere obrar para que tú te puedas acercar a aquella persona que ofendiste o que te ofendieron, porque aquí el ofendido era Esaú. Alguien puede decir, pero si Esaú fue el ofendido, pues tenía todo el derecho de vengarse. Quizá Esaú tenía todo el derecho de hacerle pagar el daño que le hizo su hermano. Pero lejos de hacerlo eso, dice la Biblia de que él, cuando lo vio, lo corrió a sus brazos. Y lo abrazó y lo besó y ambos lloraron. Mire, hermano, ¿usted se puede imaginar esa escena? Puede imaginarse a estos dos hermanos de padre y madre, pero que en algún momento uno de ellos le juró a su hermano que lo mataría. Pero en el tratar de Dios, Dios puede hacer muchas cosas. Dios puede cambiar la situación. Si a ti te ofendieron, si tú todavía en tu corazón llevas guardado en tu corazón alguna ofensa que te hicieron hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, y todavía llevas en el corazón esa raíz de amargura,
que como decimos aquí, el asunto a veces pasa en esto. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos sentimos ofendidos o hemos ofendido a alguien, evitamos chocarnos con esa persona. Evitamos mirarle a la cara. Evitamos que nos nombren a esa persona. Porque no hay perdón en el corazón, porque no estamos dispuestos. Aquí Jacob sabía que tenía que encontrarse con su hermano. No se escapó. No dijo, uy, aquí mejor me escapo de él. Sino que él estuvo dispuesto a enfrentar la situación. En lejos de correrte de la persona a quien quizás te ofendió o que tú ofendiste, no te corras, porque Jacob no se corrió. Jacob tuvo dispuesto a encontrarse con su hermano, cual sea la situación que iba a acontecer. Claro que él pensaba que su hermano llegaba a vengarse, pero mira que él estuvo dispuesto a afrontar la situación. Y se encontraron. Pero eso fue un maravilloso encuentro. Un encuentro donde ambas personas se perdonaban. Ese lloro, esas lágrimas no fueron de decir aquí estoy para vengarme, sino aquí estoy para perdonarte. Si tú eres un esposo y ofendiste o te ofendieron, ve y pídele perdón. Pero no un perdón a medias. No un perdón donde dices te perdono pero no me olvido. Un perdón donde en cada situación difícil que pase en tu hogar siempre saques a relucir los errores de la persona, saques a relucir los problemas pasados. Acuérdate que Dios ya no se acuerda de nuestras malas acciones. Acuérdate que cuando vinimos a Cristo, Cristo tomó nuestro pecado y lo echó a la profundidad de la mar. Y que Cristo día a día nos viene perdonando porque todos los días ofendemos a Dios. Porque todos los días una palabra, un pensamiento, una mala acción ofende a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer como nosotros, como cristianos? Ir a acercarnos a Él y pedirle perdón. Y Él, misericordioso, Él nos perdona. Pero hay que aprender a esto. Hay que aprender de que, mis amados, tenemos que estar dispuestos a pedir perdón. Si no damos perdón, no recibiremos perdón. Si decimos que tenemos a Cristo en el corazón, pues debemos de demostrar que lo tenemos dando ese perdón que la gente de repente está buscando en ti. De repente tú digas, la que me ofendió no es cristiana. Mucho mejor, porque tú puedes ir a pedirle perdón. Quizá tu vecino o tu vecina te ofendieron y tú eres el cristiano y debes de ir a pedirle perdón. Y decirle, vecino o vecina, ¿sabe qué? De repente le ofendí sin darme cuenta. Perdóneme. Perdóneme de todo corazón. Rompamos, hermano, rompamos esa situación, porque lamentablemente hay gente que vive, que hasta son vecinos, son al vecino al costado y todavía están en una discordia. Viven al costado, caminan por la misma vereda, se ven diariamente, se chocan hasta en el mercado, pero no se hablan. Y a veces, ¿por qué? Porque por alguna otra cosa, a veces uno se ofende. Se ofenden porque de repente los niños hicieron bulla, se ofenden porque de repente algo pasó, alguna situación que molestó a la persona, y si uno se ofende. Pero tenemos que estar dispuestos a pedir perdón. Y si tú eres una persona que estás escuchando en esta noche la palabra y tú eres consciente que le has ofendido a tu prójimo, ve y pídele perdón. No digas, mañana lo hago. Mañana. ¿Sabes por qué? Si tú tienes a tu prójimo a tu costado ahora, pídele ahora perdón. A veces es difícil hacerlo, ¿cierto? Pero cuán fácil es ofender a alguien. Pero cuán difícil es ir y reconocer y pedir perdón a la persona. Para ofender somos fáciles. Para ofender, para levantar la voz, para hablar una mala palabra, para cometer una mala acción, para ofender a alguien, somos fáciles. Pero cuando se trata de ir a pedir perdón, difícilmente, no digo que todos, pero difícilmente muchos no están dispuestos a ir y decir, perdóname. Si estás en el hogar y tienes tu esposa y la has ofendido, hoy la has ofendido, ven, pídele perdón. Si ofendiste a tu esposo, acércate y pídele perdón. Y tu esposo, no vaya a ser de que cuando tu esposo se acerque a ti y quiera pedirte perdón, te rehuses a darle ese perdón. Tienes que ser consciente, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Porque hay hombres que lamentablemente, cuando se acerca a la esposa a pedirle perdón, se endurecen y allí están. Hacen como que
no quieren perdonar. No endurezcas tu corazón. Si tu esposa te falló, te ofendió, perdónala. Y si tu esposo te ofendió, dijo palabras que no debieron de haber dicho, pues perdónalo. Perdónense. Seamos como Jacob y Esaú, de que en la situación que se encontraban y en la situación en que aparentemente iba a suceder de venganza, no sucedió, sino que se reconciliaron. Qué hermoso es que en esta noche la familia se reconcilie. Qué hermoso es que ahí donde tú estás, de repente estás en tu cuarto, vayas allá a la sala y le pidas perdón. Quizá están tus padres ahí. Anda, pídeles perdón porque los has ofendido. Y tu padre perdona a tus hijos. Y tu esposo perdona a tu esposa. Y tu esposa perdona a tu esposo. Si tienes a la cuñada, a la nuera, a los suegros en tu casa y por alguna razón le ofendiste, acércate a ellos y pídeles perdón. Y si te van a pedir perdón, también perdónalos. Perdónalos. No, yo no lo perdono, que lo perdone Dios. No, el asunto que aquí tú tienes que perdonar, porque si tú no lo perdonas, entonces no vengamos a decir, Señor, perdóname porque te ofendí. Dios no nos va a perdonar si nosotros no estamos dispuestos a pedirle perdón. Termino con esto en el libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a terminar, hermanitos. Mateo, capítulo 6. ¿Qué nos dice la bendita y santa palabra del Señor? Mateo, capítulo 6. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. En el capítulo 6 vamos a leer el versículo 14. Dice la palabra de Dios, 14 y 15, dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, no pensemos, como dice aquí, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Así de sencillo, es la palabra. Pero muchos obviamos y saltamos esto y sencillamente queremos recibir perdón de Dios, pero no lo queremos dar a quienes nos ofendieron. Perdona. Perdona en esta noche. Perdona a quien te ofendió, para que si el Señor viene, te halle con un corazón limpio, no resentido. Acuérdate que ni carne ni sangre entrarán al reino de los cielos. Dios no va a recibir ningún resentido en el cielo. Uno que no está dispuesto a pedir perdón, uno que no está dispuesto a perdonar, arriba, el Señor no va a recibir esa clase de gente, sino aquella gente que aquí en la tierra se esforzó por perdonar y se esforzó por pedir perdón, porque ese es el modelo de Dios. A Jesús lo maltrataron, a Cristo le hicieron lo que quisieron, pero Él perdonó a todos aquellos que le hicieron daño. Si a Jesús le dijeron tantas cosas, le dijeron de que era hijo del diablo, le dijeron de que si era profeta, esto y tantos insultos recibió, golpes, una corona de espinos, una lanza, cachetadas, todo eso recibió. ¿Acaso Jesús se defendió? No es que Jesús era Jesús, pero era un hombre como tú y como yo que sentía dolor y que lloraba por el desprecio de la gente. No me vas a venir a decir a mí de que porque era el Hijo de Dios, por eso soportó todo eso, porque también era un hombre como tú y como yo. Así que pidamos perdón, estemos dispuestos a perdonar, porque si no, no vamos a tener ninguna relación con Dios. Por más que oremos, por más que ayunemos y clamemos y gritemos, Dios no nos va a escuchar. Por eso, el perdón es importante. Creo que vamos a dejarlo allí. Y en alguna otra oportunidad vamos a seguir hablando más acerca de lo que es el perdón también. Que Dios nos ayude a poder hacer las cosas como a Él le agrada. Vamos a hacer una oración en esta noche y pedir al Dios de los cielos que nos ayude. Y vamos a seguir lo que es el modelo bíblico. Antes de acercarnos a Dios, porque vamos a orar en esta hora, antes de acercarnos a Dios, si tú eres una persona y has ofendido a tu hermano, a tu hermana, se han ofendido entre hermanos,
se han ofendido entre pareja, el esposo o la esposa, o viceversa, ve en estos segundos que quedan y pídele perdón. Rompe ese hielo. Rompe eso de que no le da vergüenza. Y si me rechaza, y si no me recibe el perdón. No, anda, si tú estás escuchando en esta noche la palabra, anda, sé valiente. Mujer, varón, sé valiente y pídele perdón. Y en unos 5 segundos vamos a comenzar a orar. Anda, corre y dile, perdóname, esposa, perdóname, esposo, perdóname, hijo, perdóneme, hijos, abrácense, para que el Dios de los cielos pueda recibir la oración. Si ya lo hiciste, entonces ahora sí, vamos a acercarnos a Dios. Y si quizá todavía tienes luchas, vamos a orar por ti, para que Dios pueda hacerte entender de que tienes que pedir perdón, si no, no va a pasar nada en tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre bendito, en esta maravillosa noche, por haberme permitido compartir tu palabra. Nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer si no es con tu ayuda. Padre, muchas veces ofendemos a nuestros hermanos, en una palabra, en un pensamiento, con una acción, pero pedimos perdón. Si estas familias que nos han estado escuchando hoy en esta noche se han acercado a su esposo, su esposa, sus hijos y les han pedido perdón, gracias por ellas, esas familias que han estado dispuestos a romper esas cosas en su vida y que no lo hagan de la boca para afuera, sino que lo hagan de corazón, porque eso es lo que tú ves el corazón del hombre y tú conoces las intenciones del corazón, Señor, Padre de los cielos. Recibe nuestra oración ahora, que ya estamos reconciliados con nuestros hermanos. Recibe nuestras oraciones. Ayúdanos a seguir adelante y a practicar siempre el perdón, porque aún nos podemos seguir equivocando, pero tú siempre nos dices que tenemos que seguir perdonándonos, Padre mío. Yo te doy gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que Dios nos dio de poder compartir con ustedes la palabra. Agradecemos a Dios, agradecemos a cada uno de ustedes. Y mañana los invitamos, Dios mediante, a poder compartir la palabra de Dios, juntamente, por supuesto, con nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo, a quien le agradecemos también profundamente de podernos permitir aquí en su casita poder enseñar la palabra de Dios. Y mañana, si Dios lo permite, 8 de la noche, podemos conectarnos, por supuesto, a través de las redes sociales, del Facebook, del pastor Ronald Medina, y también, por supuesto, a través del canal de YouTube, Dios te habla. Ahí encuentras todas las enseñanzas de la palabra de Dios que Dios nos ha permitido hasta el día de hoy poder dar. Mañana nos encontramos. Un abrazo a la distancia para todos. Que Dios les bendiga.